Grabación. Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase virtual de problemas del mundo contemporáneo. Que todo sea éxito y suerte a los estudiantes que van a realizar una exposición. Adelante, grupo, puede hacerlo. Buenos días con todos. Nuestro grupo está conformado por Kelly González, Antonio Narváez y mi persona, Alison Figueroa. Nosotros les hablaremos sobre los movimientos de protesta social en la democracia participativa. Origen y expansión de la se origina en el siglo XIX. La democracia en aquel siglo estuvo marcada por el enfrentamiento entre el liberalismo y el socialismo. El Estado liberal es un Estado que no interviene económicamente, sino solamente garantiza la libertad individual. Un ejemplo puede ser que cada persona tiene el derecho de elegir quién quiere que le represente, pero con restricción, lo que hablaremos más adelante. Viene con la democracia en el siglo XIX. La democracia en aquel siglo estuvo marcada por el enfrentamiento entre el liberalismo y el socialismo. ¿Alguien sabe qué es el liberalismo? Yo creo que el liberalismo es la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder. Ok, muchas gracias. El socialismo es la administración colectiva de los medios de producción con un fin de alcanzar algo, una distribución equitativa. Esto quiere decir que todo sea por igual. Democracia representativa en el Estado liberal. La democracia representativa era la única forma de democracia compatible con el Estado liberal. Este planteamiento reúne el principio democrático de participación con el poder político y el principio liberal de elegir y ser elegido de manera libre. Esto ya hablamos en la diapositiva anterior. Problemas en la democracia liberal. No toda la población gozaba de los derechos de libertades fundamentalmente garantizados por el Estado liberal. El principio de soberanía popular abarca apenas un sector limitado. No toda la población gozaba de los derechos garantizados por el Estado liberal. Un claro ejemplo son las mujeres, ya que no tenían el derecho de votar ni tener educación, entre otras cosas. Y la soberanía popular solo abarcaba a un sector limitado. Expansión del sistema democrático. La expansión del sistema democrático a lo largo del globo tuvo énfasis en el transcurso del siglo XX, en que las democracias liberales pasaron a constituirse en una forma de gobierno predominante. El Estado liberal junto a la democracia se hizo global en el siglo XIX. Se puede decir que la mayoría de países tenían un gobierno liberal. Las causas de la protesta social. La crisis de la representación política. Uno de los problemas a los que se enfrenta la democracia liberal es su crisis de representación política, pues supone la limitación del concepto de pueblo al de simples ejercientes de los derechos políticos y por otro lado reduce los derechos políticos como el único hecho de un sufragio. Saraí, ¿me puedes ayudar interpretando esta frase? ¿Sabes a qué me refiero? Saraí, ¿no? Yeslia. ¿Podría repetirme la frase, por favor? Que supone que la limitación del concepto de pueblo sea de ejercientes de los derechos políticos y que los derechos políticos sean solo del sufragio. O sea que solo se tomará la disposición mediante los votos. ¿Qué sería? Ok, lo que me quiero referir con esta frase es que el problema que tiene la democracia liberal era que la representación política a la que se refería era que las personas solo podían votar por una persona y eso se limitaba toda su participación en la política. Eso ejerció un problema porque los políticos, por sus lógicas internas, también eran incapaces de ser gestores de los pueblos porque no sabían en realidad lo que quería el pueblo. El pueblo solo se limitaba a escoger a la persona que querían que sea el presidente y no pasaba más allá de ello.
Uno de los casos más notorios es de la crisis de representación política que tuvo lugar hace algunos años en Argentina. En las elecciones legislativas de octubre de 2001, los votos en blancos y nulos alcanzaron un alto porcentaje. A la par, diversos sectores de la población rechazaron a los partidos y a la clase política. Su deseo falló una fuerte presencia en el espacio político, como cacerolazos y otras manifestaciones aparte. Este grupo social era un movimiento político muy grande. Se reunieron por las causas de la crisis económica, los carrolitos, inestabilidad política y muchas causas más. Argentina estaba muy inestable por las crisis políticas que ya habían pasado por estos años. Porque ya desde 1998 hasta 2002, Argentina pasó por una crisis muy larga. Entonces, la gente se reunió como un solo movimiento social y decidió hacerse escuchar. Por eso votaron al presidente Fernando de la Rúa. Siguiente. Lo de la participación política. Samantha, ¿me puedes ayudar leyendo esta diapositiva? Ya. David, participación política. El problema de la participación también ha construido un serio inconveniente para la democracia liberal a lo largo de su historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, diversos movimientos sociales, derechos civiles, estudiantiles, feministas, ecologistas, etc., pusieron en evidencia la incapacidad de las instituciones de la democracia representativa y en tal virtud demandaron una mayor participación en las decisiones políticas. Gracias. Como ya había dicho, la débil participación del pueblo era muy grande porque no podían hacer nada más que votar por las personas que querían que sean las que la representen. Entonces, los movimientos políticos fueron los que pusieron el pie del problema de esto. Hicieron notar el problema que había y ellos trataron de solucionarlo. Entonces, hicieron marchas y se organizaron para pedir que sus derechos se hagan oír mucho más. Entonces, exigieron que se les involucre más en la política del pueblo y lo lograron, porque ahora hay muchos más gestores de representación política, no solo un presidente y vicepresidente, sino funciones del Estado, electoral y judicial y todos, y además un consejo formado por el pueblo que también se encarga de escuchar al pueblo lo que quiere y hacérselo llegar a través de las propuestas para hacer forma de las constituciones. Gracias. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre la crisis de soberanía popular, pero primero definamos qué es soberanía. Soberanía es el poder político supremo que corresponde, tenemos que tomar en cuenta esto que es algo muy importante, a un Estado autónomo e independiente sin interferencias externas. Ya explicaremos el por qué. Este poder lo toma el pueblo eligiendo a un candidato. Ahora sí, lo que es la crisis. Tras el surgimiento de organismos internacionales que han entrado dentro del Estado, genera esta crisis, porque son ellos los que toman las decisiones y no el Estado, haciendo que se genere una crisis de soberanía sin tomar en cuenta la opinión del pueblo. Yo quiero que ahorita piensen en un ejemplo en cuál sería unos organismos que interfieren en un Estado. Exacto, yo iba a decir el mismo ejemplo. En Grecia, en una crisis que tuvo en el 2009, una crisis política y económica, entonces intervino un estado financiero, una organización financiera, la cual ayudó con aportaciones económicas. Pero ¿cuál fue el bonus de este organismo? Implementar políticas, las cuales estas no aportaron de manera positiva a su estado. Y listo. Ahora vamos a ver una parte importante que es la crisis de credibilidad, que esto está pasando incluso en nuestro país. La democracia liberal en la actualidad es muy criticada por el grado de credibilidad que ejercen los partidos políticos dentro de su gobierno. ¿Esto qué nos hace? Esto nos hace cuestionar los perfiles ideológicos, la moral de los candidatos, su credibilidad. ¿Esto por qué? Porque al ver que los candidatos ofrecen algo y lo incumplen, esto genera desconfianza en la gente.
Y lo evidenciamos en este momento por los grandes casos de corrupción que se han generado. El resultado de todo esto genera inconformidad en la gente, haciendo que existan manifestaciones, y dichas manifestaciones se generen en actos inhumanos. Como lo repito, nosotros hemos vivido esto ya hace un año. Esto gracias a la crisis de credibilidad que generan los candidatos mismos sobre su grado de cuando mienten o buscan beneficios económicos por su cuenta. Muchas gracias. Estudiantes, gracias por la exposición. Ayúdame enviándoles al grupo estas diapositivas. Por favor, estudiantes, cada uno envía al grupo. ¿Tienen un grupo aparte, privado ustedes? Antonio, Dígame, Licen. envíame a mi correo. Listo, dice. Yo te escribo en el WhatsApp privado y te pongo mi correo. Envíame todas esas diapositivas para yo mandarles como notificación por Educay. Ya, profe. Listo. Ya te envío ahorita mi correo, por favor. ¿Alguna pregunta, estudiantes? El día de mañana. Mañana tenemos problemas del mundo. Sí, a la quinta hora. Mañana tenemos problemas del mundo. Voy a complementar lo que ya han dicho sus compañeros. Estaba muy claro, pienso yo. Estaba entendible la exposición. Muy, muy concreta. Felicitaciones, muy concreta. Y muy interesante porque tomaron los puntos principales. ¿Sí? Entonces yo mañana les completo con otras ideas y hemos terminado esta clase. Nosotros realizamos un taller conmigo, vamos a realizar aquí mismo sobre el tema y hemos terminado este tema, señores. El día de mañana concretamos. ¿Tiene alguna pregunta al respecto sobre la exposición que realizaron sus compañeros? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? ¿Está claro este tema? ¿Comprendieron el tema? Dedos pulgares, sonrisa, carita feliz, no sé. ¿Cómo me pueden decir las cosas? La comunicación necesito. ¿Sí? Bueno, gracias por haber participado en esta clase.